Hola, bienvenidos y gracias por su sintonía. Un saludo muy especial a todos aquellos que sintonicen este video. El tema de hoy es la división aleja la bendición. Este mensaje es parte del capítulo 2 de este libro Reencuentro. Vamos a ver cómo la división aleja la bendición. Dice en el Salmo 103, del 1 al 3, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Aquí vemos en este versículo cómo Dios Padre se deleita en que los hermanos habiten juntos en armonía. Un pastor evangélico siempre nos enseñó que el Señor Jesús no va a venir por ninguna denominación en particular, sino por un pueblo que le ama con todo su corazón, un pueblo que ha sido lavado y purificado con la sangre del Cordero, sin importar religión o denominación. Él decía que el Señor Jesús es quien dio su vida por ti y por mí, y es solo a través de su sangre que nos limpia que vamos a estar en su presencia. Él decía que en todas las iglesias de diferentes denominaciones hay gente que ama al Señor Jesús con todo su corazón, y es por esa gente que Él viene. Y una de las cosas que me he dado cuenta, cuando el Señor te empieza a preparar para usarte para algún ministerio, todas las cosas que te pasan son con un propósito. Alguien dijo en una ocasión que siempre que nos llegan las dificultades y las pruebas, siempre nos preguntamos, ¿pero por qué a mí? Pues por la simple razón de que Dios te está preparando para algo especial. Y aunque en el momento no podemos entender las cosas, por más absurdo que parezca, eso es lo que va moldeando tu carácter. En el año 1980 fueron unos evangelistas a México, a la ciudad de Aguascalientes, y me dieron una profecía. Me dijeron que el Señor tenía un propósito muy especial para mí. Y pues como todo joven recién convertido al Señor, pues yo quería correr a cumplir ese propósito. Mi pastor me aconsejaba y me decía que no me preocupara, que viviera mi vida tranquilamente, porque la mejor escuela es la de la vida cotidiana. Las decisiones que hacemos en los momentos difíciles, eso es lo que determina nuestro carácter y se demuestra lo que hay en ti. Que solo recordar el ejemplo de Moisés, que el Señor lo preparó en el desierto por 40 años. Que mientras tanto me preparara con todo lo que el Señor pusiera en mis manos, porque a su tiempo Él se iba a manifestar para cumplir esa promesa. Traté de prepararme participando en todos los ministerios de la iglesia, y por más que trataba y me esforzaba, era como si me estrellaba contra la pared. Nada me funcionaba. Más que timidez, parecía que le tenía fobia a la gente. Preparaba unos mensajes bien bonitos con muchos textos bíblicos, pero tan pronto me paraba enfrente, la mente se me ponía en blanco y no podía decir nada. Y pasaban los años y yo no miraba ninguna señal. Todo lo contrario. Parecía como si todo lo malo y lo peor siempre me pasaba a mí. Me mandaron a internar de emergencia porque tenía un cáncer muy avanzado en la matriz, y por la gracia de Dios, Él me sanó del cáncer y me dio la niña que tanto le estaba pidiendo. Después hubo algunas complicaciones, me hicieron 2 operaciones de reconstrucción y fue un proceso de más de 4 años, de situaciones muy difíciles que tuvimos que superar en todos los aspectos, porque cuando la enfermedad llega a tu vida, nunca viene sola, siempre llega con pobreza, miseria, depresión y todas las cosas negativas. Y pasaban los años y yo no miraba ninguna señal. Hasta llegué a pensar que aquellos evangelistas se equivocaron. Pero en el año 2006, allí fue donde llegó al máximo mi desesperación. Empecé a pedirle al Señor que me hablara directamente y me dijera si era verdad lo que habían dicho aquellos evangelistas. Que me mostrara qué era lo que Él quería que yo hiciera para su obra.
porque ya había tratado de todo y nada me funcionaba. Además, ya se habían pasado los mejores años de mi vida, ya me estaba poniendo viejita y nunca pude hacer nada bueno para el Señor. Eso le estuve diciendo y llorando todos los días en ayuno y oración. Y no pensaba parar hasta que el Señor me hablara. Pues cerca de 3 semanas, ya habían pasado 2 semanas, me habló el Señor a través de un sueño. Me habló y me regañó por desesperada. Me sentí muy miserable porque creí que yo estaba esperando por Él, pero era Él quien estaba esperando por mí. Hasta que yo quite de mi vida todo lo que a Él no le agrada. Todo este testimonio está en el libro Reencuentro con todos los detalles. Y entendí que las pruebas difíciles son como un horno de fuego para purificar nuestros corazones, para que seamos más sensibles al dolor de los demás. Ahora cada vez que oigo que alguien tiene un cáncer, viene a mi mente y a mi corazón cuando me dijeron que yo tenía un cáncer muy avanzado. Y puedo sentir ese mismo dolor y angustia que está pasando esa persona. Y sin importar quién sea, pido la fortaleza y la misericordia sobre esa persona. Bueno, siguiendo con el tema de este mensaje, en esa ocasión el Señor me mostró como un palacio, se miraba todo muy bonito y me dijo: cuando entres a este lugar, tú vas a hacer esto. Me subió en alto y de detrás de mí vi que salió una nube gigante en forma de mano y se extendió y sacó una iglesia con todo y cimientos. Metió su mano en la tierra y la sacó completita. La tierra venía cayendo debajo de sus dedos. Y yo estaba tan sorprendida mirando aquella mano que no me había dado cuenta que al lado estaba un lote muy grande. Y en aquel lugar se estaba construyendo una iglesia gigante. Así como se ven en la televisión que las cosas se levantan rápidamente, así se estaba construyendo esa iglesia. Y el Señor tomó aquella iglesia que traía en sus manos y fue y la incrustó en aquel lugar como si fuera barro. Él extendió la mano a otro lugar y sacó otra iglesia diferente, de diferente denominación, e hizo lo mismo. Sacó iglesias católicas, adventistas, cristianas, todo tipo de iglesias de diferentes denominaciones y las incrustaba en aquel lugar que se estaba edificando. Y me dijo: todas estas iglesias tú las vas a unir para que sean una sola. Y dijo: cada iglesia que se una, yo la voy a purificar. Entonces vi que del cielo empezó a descender un aceite, pero solo caían sobre aquella iglesia que se estaba construyendo. Al momento de caer toda aquella agua, eran chorros de agua, descendía como agua sucia. Y la iglesia gigante brillaba de tan limpia que se miraba. Cuando pasó esa visión, después el Señor abrió una pantalla gigante y me dijo: en un sentido figurado, tú vas a hacer esto. Y miré una mesa muy grande de caoba con la mitad de un mantel de toallas de tejido. Y al lado había unos sillones, varios sillones y más mesas muy bonitos, todo muy decorado y muy elegante. Y en los sillones y en las mesas, en todos lugares, había más toallitas parecidas a las que estaban en el mantel. Al lado de aquella mesa estaba una mujer parada. Ella no habló nada. Después que miré todo y observé todo aquel lugar, el Señor me dijo: estas toallas representan mis iglesias y tú vas a hacer esto. Y aquella mujer se fue y agarró una toalla y vino y la acercó al mantel y la toalla se unió sola. Y aquella señora fue y trajo toalla por toalla y las unió todas. Cuando la señora terminó de traer todas las toallas, entonces la señora acomodó el mantel, extendió su mano así mostrando la mesa. Y el Señor me dijo: tú vas a preparar la mesa para mi venida. Para eso es que yo te estoy preparando. ¿Lo entiendes ahora? ¿Lo tienes claro ahora? Yo me sentí muy avergonzada y le contesté: sí, Señor, yo voy a preparar la mesa para tu venida.
En cuanto me desperté, yo estaba temblando y eran las 3 de la mañana. Me senté en la cama y me puse a llorar. Y venían a mi mente todas las cosas que el Señor me había hablado y me había mostrado y yo no lo entendía. Le pedí perdón al Señor y le dije que hiciera conmigo su voluntad y que me siguiera preparando porque realmente no estaba preparada. Me di cuenta que el Señor nunca olvida sus promesas. Pensaba que yo estaba esperando en Él y resulta que es Él el que espera por nosotros. Y somos nosotros los que retrasamos sus promesas. Él no fuerza a nadie, solo espera que nosotros nos acerquemos a Él voluntariamente y dejemos a un lado todo lo que a Él no le agrada para poder entonces usarnos para su propósito. Eso fue en el 2006 y en el 2007 tuve otro sueño parecido, como que el Señor te sigue recordando las cosas para que no se te olvide. Soñé que yo iba caminando como por un pueblo y ya a varias cuadras de distancia miré como una rueda de la fortuna que sobresalía sobre todas las casas. Pero cuando me quedé mirando, las sillas eran como cubos de agua. Parecía más como una noria. Al llegar al lugar, exactamente, era como una noria gigante. Abajo había una banda grande que pasaba por en medio de la rueda gigante. Y aquella banda pasaba de lado a lado y en aquella banda iban cajas de ropa sucia, abiertas. Toda la ropa se miraba muy sucia. Al llegar justo en el centro, se detenía la banda. La caja levantaba las tapas y se enderezaba y cuando le caía el chorro de agua, aquella caja de cartón se hacía como si fuera una lavadora. Empezaba a lavar, se oía y se miraba la espuma y empezaba a lavar la ropa. Luego todo el agua salía por debajo y le volvía a caer otro cubo de agua limpia, la enjuagaba muy bien, volvía a caer aquella agua, entonces la exprimía. Se oía la fuerza como estaba exprimiendo en la lavadora y después que se detenía, la ropa iba saliendo una a una, se extendía y arriba se doblaba y se ponía como en algo arriba. Entonces toda la ropa regresaba a la caja se cerraba automáticamente y seguía caminando por aquella banda. Pero la caja quedaba completamente nueva. Y a mí me sorprendía bastante que cómo es posible que una caja de cartón no se deshaga con tremendo chorro de agua que le caía. Eso me sorprendió bastante y yo miraba y venía toda la hilera de cajas. Vi una caja que estaba toda rota y la ropa venía arrastrada, entonces me acerqué para tratar de acomodarla para que entrara en la banda y oí una voz por un micrófono que me dijo: no toques nada, solo acércalas a la banda y ellas entrarán solas. Y lo hice así y me sorprendía tanto que aquella caja no se desbarataba. Y le dije: lo veo y no lo creo. ¿Cómo es posible que estas cajas no se deshagan con el agua? ¿Pero qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Y la voz me contestó en el micrófono y dijo: estas cajas representan mis iglesias y yo las voy a purificar individualmente. Tú solo acércalas a mí. Ahí me desperté y estaba temblando. Así que es muy importante buscar una iglesia donde usted se sienta ministrado por la palabra a través de ese siervo del Señor. Pero si no le gusta lo que se predica en ese lugar, antes de murmurar al hombre de Dios, salga corriendo y busque otro lugar, porque a Dios no le gusta que nadie hable mal de sus ungidos. Este consejo me ayudó bastante y entendí que para todo tipo de predicador hay un cierto tipo de rebaño. Cada ministro pastorea de acuerdo a su carácter y cada oveja reconoce la voz de su pastor. Bueno, regresando al mensaje de este libro, creo que nos hemos dado de cuenta que es tiempo de evangelizar para que las personas se salven y vengan al Señor Jesús, aunque asistan a las iglesias donde ellos se sientan mejor. Porque si tú le hablas a una persona del Señor Jesús y se salva, el Señor te va a dar a ti tu recompensa por lo que hiciste, aunque esa persona se congregue en otro lugar. Dice en Hebreos 2:47,
El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí dice que el Señor los añadía. Nuestra responsabilidad es hablarles del Señor, pero es Él quien los va a llevar a congregarse donde ellos van a ser realmente ministrados. Como dijo el apóstol Pablo, yo sembré y Apolo regó, mas el crecimiento lo da el Señor. Y dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí no habla de ninguna denominación en particular, sino que la única diferencia entre el que se salva y no se salva es entre el que cree y el que no cree en el Hijo de Dios, el Señor Jesús. Y el mismo Señor Jesús hablando dijo en Juan 17, versículo 11 y versículo 20 y 22. Orando a Dios, Él dijo, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Y a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí está el secreto por el cual Dios quiere la unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así como el Padre y el Hijo son uno, quiere que todos nosotros seamos uno con Él. Ahora entienden por qué el diablo trata de traer tanta división en las iglesias. Porque eso es lo que el Padre y el Hijo más aborrecen. Vengo de una familia de 11 hermanos. Todos somos muy diferentes. Algunos son muy fiesteros, otros son muy callados, otros muy religiosos, otros no creen en nada. Pero cuando estamos juntos en casa, todos somos hermanos y nos olvidamos de las diferencias. Nunca le he dicho a ninguno de mis hermanos que no es mi hermano porque no hace lo que yo hago. Y así mismo es cuando venimos al Señor Jesús. Una vez que nos entregamos a Él y somos parte de su familia, todos seguimos siendo muy diferentes. Si eres un hijo de Dios, eres mi hermano y mi hermana, sin importar tu color o denominación. ¿Alguna vez se han preguntado cómo se sentirá Dios mirando tanta división en sus hijos? Si nosotros como padres no nos gusta ver cuando nuestros hijos discuten, entonces se pueden imaginar lo que siente Dios cuando Él dio a su propio Hijo en sacrificio para que todos fuéramos parte de su familia. Dice en Romanos 5 del 8 al 10, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y en Romanos 8, 16 y 17 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Y qué diremos del Señor Jesús? Él como nuestro hermano mayor que estuvo dispuesto a pagar el precio con su propia vida. ¿Cómo creen que Él se siente? Bueno, pues esto es lo que Él dice. En Juan 15:12 dijo, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. El Señor Jesús ve a toda la gente como yo siento que me ve a mí. El punto principal de este capítulo es
que no hagamos más sufrir a Dios Padre y a su Hijo Jesús. Ellos hicieron la obra perfecta para salvar a la humanidad. Y lo menos que podemos hacer es poner a un lado todas nuestras diferencias de raza, color, denominación, para unirnos como una sola iglesia que ama al Señor Jesús con todo su corazón y nos preparemos para darle la bienvenida. Como lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El apóstol Pablo entendió el deseo de nuestro Señor Jesús. Y en Romanos 15:6 dice, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Para que unánimes a una sola voz glorifiquemos al Dios Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Esta es la voluntad de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a ser parte de esta iglesia gloriosa? No tienen que cambiar su nombre ni su identidad, con todas sus faltas y defectos, pero lavada y purificada con la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Todos los que estén dispuestos a dar ese paso de fe y obediencia, tan solo díganselo a Él con todo su corazón. Y Él les va a responder con señales, maravillas y milagros, porque el Señor Jesús sabe dónde están los que de verdad le aman. Bueno, pues es todo por ahora. Espero que este pequeño mensaje nos haga traer conciencia de lo que el Señor espera de nosotros. Él viene pronto y estamos preparando la mesa para su venida. Él quiere vernos en unidad y armonía para que a una misma voz glorifiquemos al Padre y al Hijo. Sean todos bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesús.